Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Román Tello Díaz, soy de la Universidad Nahuatl Cancún y hoy les voy a hablar acerca de lo siguiente. Bueno, primero que nada, esto es mi índice y vamos a hablar acerca de cómo se transmiten las cargas de una estructura, esfuerzos admisibles, sistemas de pisos, método estático, análisis estructural, tipos de cimentación, resistencia de suelo, muros de contención, muros de carga y ya. Primero que nada, aquí tenemos cómo se transmite una carga. La transmisión de cargas es más que nada los elementos estructurales que soportan dichas cargas, que pueden ser las vivas y las muertas. Se van repartiendo en diferentes partes de la edificación y las cargas van dirigidas a los cimientos como a las zapatas o igual. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos aquí lo que es una carga, cómo va distribuida. Aquí tenemos otro ejemplo, cómo se distribuyen las cargas en las zapatas y en la cimentación. Esfuerzos admisibles. El esfuerzo admisible tiene como función ver la resistencia de los materiales que se van a llevar a cabo en la obra y se asegura de cuánto es lo máximo que puede ser sometido un material y para ver si es seguro ya en el proyecto a futuro y demás. Existen diferentes esfuerzos en lo que lleva una edificación. Esto es igual, se le conoce como factores de seguridad. Aquí tenemos lo que es FS, que es esfuerzo final y esfuerzo admisible. Tenemos lo que es la carga final y la carga admisible. Igual. Aquí tenemos lo que son los sistemas de pisos. Los sistemas de pisos más que nada consisten en una estructura cuya forma es plana, que se conforman de varios elementos, como lo es la cáscara, la viga y la cercha. Eso hace que soporten las cargas perpendiculares y se basan en dos tipos de clasificaciones, las que son unidireccionales, que se apoyan de dos extremos, y las que son bidireccionales, que tienen un apoyo de cuatro extremos. El método estático de análisis estructural es más que nada se encarga para ver la resistencia de los materiales y de igual forma se basa en cómo es su comportamiento y de igual manera se encarga de calcular lo que son las fuerzas internas y las barras de las armaduras. Igual, marcos y vigas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el método estático de análisis. Tenemos lo que son análisis sísmico estático con base empotrada. Aquí nos dice que la fuerza sísmica distribuida en la altura se aplicará en SM, afectado por el 5% de excentricidad accidental como lo muestra la figura. Aquí tenemos lo que son las fuerzas que se aplican en el centro de la masa de cada tipo de losa. Tipos de cimentaciones. Aquí tenemos varios ejemplos de algunos tipos de cimentaciones y cómo son cada uno de ellos. La cimentación es la parte estructural que se encarga de transmitir las cargas del terreno, como lo podemos ver aquí en este ejemplo, que por lo tanto esta cimentación se tiene que elegir correspondiente al tipo de emplazamiento en donde se va a llevar a cabo el proyecto. La cimentación tiene como función generar mayor estabilidad y evitar daños en los distintos materiales de proyectos. Aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de cimiento: cimientos superficiales, cimientos ciclopios, cimientos de concreto armado, cimientos corridos, cimientos por zapatas como vemos aquí en este ejemplo, cimientos flotantes, cimientos profundos y cimientos por pilotos. La resistencia de suelo. La resistencia de suelo tiene una mecánica de soportar las cargas y mantener su estabilidad de resistencia, pero en algunos casos depende del corte del suelo. No todos los casos son iguales y en algunos casos se pueden llegar a romper las masas del suelo si se llega a una resistencia mucho mayor de la que se estaba estipulando. Aquí tenemos un ejemplo, cómo es su situación inicial y cómo es su comportamiento final. Aquí tenemos como por ejemplo los tipos de ensayo de corte, que son ensayo de corte directo, ensayo de compresión triaxial y ensayo de compresión simple. Muros de contención. Aquí tenemos un ejemplo de un muro con talón y un muro sin talón. Como podemos ver, los muros de contención es una estructura capaz de poder contener las cargas laterales y los empujes del terreno en donde se está llevando a cabo el proyecto.
capaz de detener las masas de tierra u otro tipo de materiales que puedan haber. Aquí tenemos como ejemplo, ven el terreno, los trazados y los intrazados. Aquí podemos ver el fuste, el talón y la puntera. Y en este otro, aquí más que nada no lleva talón, es un muro sin talón. Los muros de carga. Los muros de carga es un muro que también se le conoce como un, un tipo de pared que es muy importante para cada edificación que nosotros hagamos en la arquitectura o en cualquier proyecto de construcción. Es primordial tener muros de carga porque depende del tipo de cargas que tú tengas, ya sea que se cargue en un lado o en otro, o sea mayor en ciertos casos, por ejemplo en un gimnasio, que tengas un gimnasio arriba y demás. Bueno, el muro de carga aparte de que es muy importante, es un muro que soporta todas las cargas muertas y las vivas de la edificación. Eso nos puede ayudar en cualquier tipo de proyecto para hacerlo muchísimo más seguro y contener mucho mayor carga de la que nosotros podemos pensar. Y se ayuda de otros elementos estructurales como lo son las traves, arcos y demás. Y pues bueno, muchísimas gracias. Aquí están lo que son las fuentes bibliográficas de donde saqué toda la información y en donde yo me basé para sacar la información. Muchísimas gracias. Mi nombre es Román Tello Díaz y me despido. Hasta luego.